Hola, muy buenos días. Soy Dani Villanueva, jesuita español, vivo aquí en Madrid y soy el responsable de la cooperación internacional de la Compañía de Jesús en esta provincia de España y me han pedido si puedo hacer una motivación para este Viernes Santo, de esta Semana Santa en casa que estamos promoviendo desde Jesuitas España para todos y todas los que participáis de esta misión compartida, ¿no? También dar la bienvenida a aquella gente que os estéis sumando en esta misa de 8 de la tarde que cada día estamos retransmitiendo en streaming desde aquí, desde esta casa, desde Maldonado, y que, bueno, pues que ha ido convocando cada vez a más gente desde, yo creo que fue el 16 de marzo, el primer día, el primer domingo que estábamos ya en confinamiento, empezamos a retransmitir, ¿no? Pues sed bienvenidas y bienvenidos. Sabéis que tenéis también, además de esta motivación en vídeo, podéis encontrar más material para familias en la página semanasantaencasa.es o también por la tarde habrá material para jóvenes en el Instagram de Voces SJ. Y hoy viernes también, pues a las 6:30 de la tarde, en el canal de youtube.jesuitas.es, ahí podréis encontrar la retransmisión de los oficios de Viernes Santo, por si queréis ya tener el pack completo de lo que estamos intentando ofrecer para acompañar y posibilitar una vivencia lo más profunda posible de esta Semana Santa en confinamiento. Bueno, ¿y qué es lo que os propongo? Pues que en el fondo dediquemos un rato a rezar, ¿no? A mí cuando me preguntan qué es rezar, intento de la manera más sencilla posible, resumo, pues que creo que es abstraerme de mi realidad y de alguna manera intentar mirar mi vida y mi realidad desde la perspectiva de Dios, ¿no? Junto a Él. Por así decir, es como el momento de reconocer que no soy autosuficiente y que de alguna manera vivo en referencia agradecida a ese Dios creador que de alguna manera me define, me contextualiza, me proyecta, me completa, ¿no? Rezar para mí viene a ser algo así como ubicarme en la vida desde Dios, ¿no? Y eso me ayuda enormemente. Y creo además que este momento en el que estamos de confinamiento puede tener algunos... es un contexto que puede que ayude, ¿no? Por un lado, me parece que este aislamiento que estamos viviendo nos puede ayudar ciertamente a la introspección, ¿no? Esto es como una especie de parón de la humanidad que pide profundidad y pide hondura y silencio. Ya sé que algunos estáis viviendo familia numerosa en piso pequeño y eso no creo que sea de ayuda, pero para este tipo de actividad más meditativa, pero creo que en general este parón es un momento que pide hondura y pide silencio, ¿no? Y luego creo que existencialmente también esta especie de ansiedad y de dolor y de miedo que tenemos muchos, ¿no? Es también pues una experiencia de vulnerabilidad que nos lleva a la búsqueda de respuestas y necesidad de comprensión de cierta dimensión trascendente que de alguna forma son condiciones de posibilidad para la experiencia espiritual. Por eso, sinceramente, creo que esta experiencia de confinamiento puede ayudarnos a que se den esas condiciones para poder profundizar, si cabe, un poco más en algunos de los misterios y de las esencias un poco de nuestra fe y de nuestra vida, ¿no? Por eso lo que os propongo hoy en Viernes Santo en el fondo es eso, ¿no? Que sea un momento de salir de nuestro ensimismamiento, en nuestro confinamiento en casa y de alguna manera salir meditativamente y abstraernos un poco y ver si podemos encontrar pistas en estas meditaciones de qué es lo que nos está diciendo Dios en medio de esta crisis, ¿no? Y para ello pues me surge esa petición de San Ignacio de los Ejercicios, que dice: Señor, que no seas sordo a tu llamada, sino presto y diligente a hacer verdad tu voluntad, ¿no? Pues ojalá que esta mañana o este día, este Viernes Santo, pues nos ayude a encontrar esa llamada o esa promesa de Dios a cada uno y cada una de nosotros en mitad de esta situación de dolor sin precedentes. No lo dejemos pasar, ¿no? Dejémonos interpelar ahora, que si algo tenemos es tiempo, ¿no? Para poder reposar en el misterio y dejarnos transformar poco a poco por él. Hace unos años, estando de profesor en Valladolid, dando clase de religión a tercero de la ESO, recuerdo perfectamente que me sorprendió muchísimo cómo un chaval reaccionó al descubrir que la cruz era un instrumento de tortura, y ¿no? Que lo que teníamos en las paredes del colegio, pues en el fondo era un ser humano agonizante en una pena de muerte, ¿no? Y eso me dio que pensar sobre cómo nos acostumbramos
a lo que vemos ordinariamente, hasta el punto que no nos damos cuenta a veces de la verdadera crudeza de mucho de lo que nos rodea, ¿no? Y eso, que creo que es una ventaja, que es la capacidad de adaptarse que tiene el ser humano, a veces creo que también tiene un efecto negativo de adormecernos o de ocultarnos dimensiones dramáticas que hay en nuestros contextos, ¿no? Y pienso hasta qué punto no estamos acostumbrados a esas fotografías de gente muriendo en nuestras playas, que están intentando cruzar en las pateras, ¿no? O esos trenes llenos de personas hacinadas que suben por México hacia Estados Unidos, o las cifras de muertos en un terremoto, o ahora mismo con el coronavirus, ¿no? Creo que vamos ya por más de 70.000 muertos, 13.000 en España, ¿no? Es como inconcebible que cada una de esas cifras sea una persona con nombre y apellidos, tan importante y digna como yo, una familia rota, ¿no? Un proyecto de vida que terminó. De alguna forma es como si las cifras nos abrumásemos y nos acostumbrásemos a las fotos y a los titulares, y de alguna manera viviéramos como si el sufrimiento que no nos toca no fuera real, ¿no? Pues eso es lo que en el fondo estoy intentando proponeros en este día, un ejercicio de trascender mi perspectiva particular de la vida y tomar conciencia del mundo en la medida que sea posible, ¿no? Desde los ojos de Dios. De alguna forma cambiarnos las gafas para intentar abarcar lo más posible la complejidad de la realidad, especialmente en su dimensión sufriente, que es la que normalmente tendemos a ignorar. Bueno, San Ignacio en la contemplación de la Encarnación en ejercicios pone a la Trinidad mirando al mundo en su planicie o redondez. Todavía no tenían claro en el siglo XVI cómo era la Tierra, ¿no? Pero sí, desde luego, tenía claro que si había una mirada desde la Trinidad, desde Dios, tenía que ser integral, ¿no? Y San Ignacio ya en los ejercicios dice, mirando a la humanidad en su conjunto, unos que nacen, otros que mueren, unos que ríen, otros que lloran, unos blancos, otros negros. Creo que esa es como la perspectiva que os animo a que tengamos en este Viernes Santo, ¿no? Una especie de contemplación del mundo, pero en especial de esa realidad sufriente que creo que en el momento que vivimos del coronavirus no es nada difícil de imaginar, ¿no? Así que, aunque es cierto que frente a este virus todos somos víctimas, os animo a que nos centremos pues, en esos colectivos que lo tienen especialmente difícil, ¿no? Y os animo como a recorrer contemplativamente estas personas que estos días nos están llegando con especial intensidad. Y pienso en las familias que hemos perdido algún familiar o algún amigo, ¿no? Haciendo duelos complejísimos, ¿no? Al no haber habido tiempo para despedirse o para acompañar. Pienso en la gente que está sola, que no tiene matriz social a la que llamar, a la que pedir ayuda, con la que conversar, sentir que te cuidan, ¿no? Pienso también en aquellas familias que han perdido su trabajo, especialmente en aquellas que han perdido trabajo de economía informal, por lo tanto sin capacidad de tener retribución por el paro, ¿no? Y por lo tanto están en una situación de ver cómo a medida que se prolonga el confinamiento pues van disminuyendo los pocos ahorros que hayan podido tener y tienen que elegir entre pagar el alquiler o los alimentos, la angustia que supone eso, ¿no? O pienso en las personas sin hogar que alguna vez nos encontramos todavía yendo al supermercado, ¿no? Están allí esperando no sé bien a qué, ¿no? La gente que queda en las calles cuando la ciudad se vacía, y que también están de alguna forma viviendo su especial crisis ante la ausencia también de servicios sociales debido a la redistribución de energías en esta crisis, ¿no? O aquella gente que estaba en plena regularización de su proceso migrante y ahora de golpe pues han quedado en una especie de limbo administrativo sin saber qué va a ocurrir con ellos, ¿no? O los chavales que están en los centros de internamiento para extranjeros sin saber si mañana les van a deportar, o los niños y menores no acompañados que están en los centros residenciales, ¿no? Con voluntarios que están dando ahí toda su energía y su tiempo para cuidar de estos chavales que no son de nadie, ¿no? O pienso en la población reclusa, que están bien acostumbrados al confinamiento, pero no a esta desesperación
de pensar cuándo va a ser el día que entre este virus a la cárcel y cómo lo vamos a abordar. Os sigo recorriendo todos los colectivos con los que trabajan nuestras organizaciones sociales. Pienso en las mujeres víctimas de trata o pienso en los migrantes que están acogidos en distintas familias. Pienso en los que no han llegado todavía a España y están en los bosques al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla, por ejemplo, y que estos días están a la desesperada intentando saltar o bien se lanzan al mar en pateras sin siquiera esperar a que las condiciones sean óptimas solo por el miedo de no tener que pasar la infección del virus en Marruecos. O la gente que está varada en las fronteras, ¿no? En campamentos, refugiados. Pienso en Grecia, donde tenemos a tanta gente hacinada en unas condiciones en las que es imposible vivir las recomendaciones de distancia, de higiene y de confinamiento que nos dicen los expertos, ¿no? Es tremendo, o en general todas las personas que están sufriendo la llegada del virus, especialmente aquellas más vulnerables cuyo clamor y angustia vamos a ir oyendo en los próximos días según llega la ola de infección a poblaciones latinoamericanas, norteamericanas, en África y en India, donde en muchos casos es casi imposible vivir esas recomendaciones sanitarias para luchar contra la propagación de este virus, ¿no? Os invito a contemplar ese dolor y ese sufrimiento en el mundo y sostener ahí vuestra mirada. Pues creerme, me gustaría tener una respuesta y explicar teológicamente o sociopolítico o económicamente por qué ocurre todo esto y que nos quedásemos medianamente tranquilos, pero no tengo respuesta. Lo que sí puedo deciros es que si hay algún día para mirar y contemplar esta realidad sufriente es hoy. Por eso os pido, no apartemos la mirada, sostengamos la mirada. Si algún día hay para contemplar las cruces del mundo, realmente es Viernes Santo. Y si surgen preguntas, dudas, angustias, dejadlas salir, es lo normal. A nadie le gusta asumir el sufrimiento, pero no quitemos la mirada. Hoy es día de mirar al dolor y de abrazar esas cruces y en nuestra incomprensión, mirar al Dios camino de la cruz. Viernes Santo es el día de preguntarnos cómo integrar la realidad sufriente en nuestra comprensión del mundo, o más aún, en nuestra comprensión de Dios. Pues algunas claves por si ayudan en esta contemplación, ¿no? La primera es que el Dios de Jesús es el Dios de la historia. Es un Dios que nos habla en ella, en los acontecimientos. Es Dios con nosotros, ¿no? Al que nadie del humano le es ajeno. Esa es la clave de la encarnación, dice Toño García, que la realidad no es atea, que Dios ya está ahí, actuando. Y esa es la clave cuando contemplamos el mundo y también la parte sufriente, especialmente la parte sufriente. No estamos viendo un mundo sin Dios, estamos viendo un mundo en el que Dios opera. Es más, otro punto importante es que creemos en un Dios que ha hecho una opción preferencial por la gente vulnerable, que se hace presente con mayor intensidad si cabe en aquellos enfermos, excluidos, ¿no? Y esto nos cuesta muchísimo comprenderlo hasta que somos nosotros en algunos momentos los vulnerables, los enfermos, los excluidos. Y de golpe se entiende a la perfección cómo Dios se hace fuerte en nuestra vulnerabilidad. Y lo vivimos y lo experimentamos con especial intensidad en esos momentos, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esto, que no podemos conocer a Dios ignorando la realidad o las dimensiones de injusticia de nuestro mundo. No podemos hacer experiencia de Dios al margen del dolor. Ya decía Rupe que la justicia es la única garantía, o el amor que lleva a la justicia es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa. Y quiero tener un momento de advertencia porque creo que es importante, porque nos va a ocurrir, ¿no? Que es que cuando contemplemos el sufrimiento o la pasión nos pase como la película de Mel Gibson, en la que parece que el sufrimiento de Jesús es una especie de coste o de precio que hay que pagar para satisfacer a no sé qué Dios sádico que necesita que su hijo sufra para poder perdonarnos, ¿no? Nada más lejos del Dios de Jesús.
Intuyo que hay algo antropológico en esta proyección de Dios porque nos ocurre a menudo y de hecho el Antiguo Testamento está lleno de imágenes de Dios de esta manera. Pero os recuerdo que creemos en el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Que es el mismo Dios, obviamente, que vivió el pueblo de Israel y que transmitió en las Escrituras, pero reinterpretado a través del prisma de la experiencia de Dios de Jesús, ¿no? Del Dios Padre que conocimos a través de la experiencia del Hijo. Y si algo queda claro en el Nuevo Testamento es que Dios es amor y misericordia. Torres Queiruga dice que es el antimal. Dios no quiere el sufrimiento. Esto es importantísimo. Dios no nos envía esta pandemia. Dios no nos está probando o castigando, al revés, Dios está en medio de aquellos que sufren. Está en los hospitales, en medio de la gente que está a punto de fallecer. Dios está acompañando a las familias destrozadas. Dios está en cada casa donde estamos viviendo confinados con angustia, intentando ser útiles de alguna manera con nuestras limitaciones. Dios está también en esos enfermeros y enfermeras y personal sanitario que está entregando y arriesgando su vida para poder acompañar a la gente más vulnerable en este momento, ¿no? Dios se hace presente ayudándonos a vivir con esperanza este momento, ¿no? La historia está, por así decir, en nuestras manos, ¿no? Y de alguna manera nuestras manos, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones es lo que está en manos de Dios, sostenidos por Dios. Él es quien mueve los deseos y los corazones de aquellos que nos dejamos seducir por su promesa. Y esa es su manera de ir interviniendo, ¿no? en el mundo. Dios está sufriendo con los que sufren y está también salvando con los que están arriesgando su vida para que otros vivan. Creo que contemplar el sufrimiento es, en el fondo, una invitación a intentar descubrir dónde está Dios en medio de toda esta noche oscura, ¿no? Y a ir entendiendo que no está como aquel que evita que ocurra o que evita el dolor, sino aquel que padece y que sufre con el vulnerable. Por eso estoy convencido que la cruz es, de alguna manera, la respuesta a todos nuestros interrogantes ante el sufrimiento y el dolor. Es la palabra más alta y más fuerte dicha por Dios ante el misterio del sufrimiento. Pues ojalá que el Señor en este Viernes Santo nos dé la gracia de ir vislumbrando que es ahí en mitad del corazón sufriente del mundo, desde donde nos llama para entender el misterio de la vida. Y que el sufrimiento o incluso la muerte no nos gustan, pero son parte de ese camino a la vida verdadera, de quien apuesta por amor, en la densidad más grande que pueda tener esa palabra. Y mirad, puede haber un antes y un después de este tiempo. Podríamos salir cambiados, o no. Depende mucho de nosotros, ¿no? Tenemos el peligro de distraernos y dejar que pase, ¿no? Y aguantar para volver a la normalidad lo antes posible. O quizá también podríamos abrazar la complejidad del momento e intentar aceptar el miedo y la dificultad e intentar que en vez de ser una fuerza paralizante se convierta en una oportunidad para empezar de nuevo, ¿no? Para repensar claves más hondas de nuestra vida y de alguna forma volver a la vida cuando salgamos de nuevo a la calle, distintos, más abiertos, más sensibles al sufrimiento, a lo importante, ¿no? Más humanos, más unidos. Creo que este es uno de los aportes que los cristianos podemos ofrecer a la sociedad en esta crisis, ¿no? Que es esa capacidad de intuir y vivir la esperanza en medio del sufrimiento, que en el fondo es estar convencidos de que existe la posibilidad de un nuevo comienzo, que al fin y al cabo pues es el núcleo mismo del anuncio de la Pascua. Que tengáis un Viernes Santo profundo y sentido, y a las 6:30 celebramos, si queréis, juntos los oficios.